Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a demostrar el teorema de existencia y necesidad de Picard, que quedó enunciado al final en la última clase. Por la longitud del teorema del enunciado no lo vuelvo a escribir ahorita, pero si ustedes ven los últimos minutos, lo pueden encontrar en los últimos minutos del video de viernes 6 de noviembre. Entonces es el teorema de existencia y unicidad de Picard. En la clase anterior habíamos definido las iteradas de Picard y cómo construimos una sucesión de funciones para una ecuación integral. Esa ecuación integral es equivalente al problema de valores iniciales que queremos resolver. Esas iteradas de Picard las construimos no para el problema de valores iniciales, sino para su equivalente formulación integral del problema, y queremos demostrar que la sucesión de funciones converge a la solución única del problema de valores iniciales. Entonces, bueno, comenzamos la demostración. Y lo primero que queremos demostrar es que las aproximaciones sucesivas ym, definidas como esto, ym más 1 es una iteración, ¿no? Es igual a y0 más la integral de x0x de f de t, ym de t. F es una función de dos variables. Y queremos ver que cada una de esas aproximaciones existen como funciones continuas en JH. JH, si recuerdan, es el intervalo donde el teorema nos garantiza que existe una solución del problema, y también que cada par ordenado x, ym de x está en el rectángulo S cerrado para todo x en ese intervalo. Recordemos en el enunciado del teorema de Picard que este S cerrado es el rectángulo donde está definida nuestra función f, y además f es continua ahí, y por lo tanto está acotada por una m. Así lo dicta el enunciado del teorema. ¿Sí? Como y0 de x es continua, así le estamos pidiendo también en el enunciado, es el inciso 3, para el intervalo centrado en x0 y de radio a. Entonces la función f0, definida como f evaluada en x, y0 de x, es continua en ese mismo intervalo. Porque f es continua y esa es una composición de f con una función continua, y la composición de funciones continuas es continua, ¿sí? Estamos componiendo con y0, que es continua aquí, y f ya era continua en este rectángulo S cerrado. Entonces es la composición de dos funciones continuas. Esta función es continua en JH, ¿sí? Y por lo tanto y1, ¿quién es y1? y1 es sumarle y0 a la integral de x0x de esta f0. Entonces estamos integrando una función, es la integral con x0 fijo a x de una función continua, por lo tanto también es continua y1, ¿sí? Además de ser continua, estamos acotando la diferencia entre y1 de x y y0. Y0 es donde se está asignando la condición inicial. Como y1 tiene un y0 sumando, porque aquí y1 es y0 más la integral de x0x ft y0 aquí, ¿no? Eso es y1. Entonces si le quitamos y0 es restarle ese elemento, y esto es menor o igual que meter el valor absoluto al integrando, es menor o igual que la integral de x0x de el valor absoluto de esta f. Recordemos que f está acotada en ese cerrado por una constante positiva m, entonces esto está acotado por m multiplicando la longitud del intervalo, porque ya si le sacamos aquí m, nada más nos va a quedar la integral de x0x acotado por m, entonces eso es igual que m por la distancia entre x y x0.
X está variando en el intervalo de radio h centrado en x0, entonces esto es menor o la máxima distancia entre x y x0 es h, mh, y eso es menor a b porque recordemos que h es el mínimo entre a y el cociente de b entre m, ¿sí? Entonces h por m es menor o igual a b. Aquí vamos a hacer un paso inductivo y vamos a suponer que esta afirmación es cierta para ym-1, es decir, suponer que ym-1 es continua y suponer que la diferencia entre ym-1 y y0 está acotada por b. Ajá. Entonces, bueno, queremos ver aquí, que es donde vamos a hacer el paso inductivo. Es decir, nuestra hipótesis de inducción, queremos ver que es cierta para ym, para el elemento mésimo de la asociación de funciones. Entonces, como ym-1 es continua en el intervalo, pues pasa lo mismo que acá. fm-1, que es f función continua compuesta por ym-1, que también es continua, también lo es en ese intervalo, o sea que también es continuo, ¿no? Por lo tanto, ym, definida como y0 más la integral de esta cosa, es continua. Además, la diferencia entre ym menos y0, pues pasa lo mismo, sigue estando acotada por m, por la diferencia entre x menos x0, y entonces esto es menor o igual que lo mismo que arriba, m por h, y eso es menor o igual a b, ¿sí? Porque h es menor que b entre m. Entonces, de esta manera estamos demostrando este primer punto que queríamos verificar, que cada una de las aproximaciones sucesivas, cada elemento de esa asociación de funciones que estamos construyendo con las integrales de Picard es continua en JH. Ajá. ¿Qué es lo que nos...? A ver, chéquense aquí una cosa. Les voy a desglosar aquí la situación, ¿sí? Queremos demostrar en este primer inciso que las aproximaciones definidas de esa manera son 1. Funciones continuas, 2. Cada par ordenado x, y, m pertenece al rectángulo S cerrado, ¿no? Entonces, la parte de la continuidad queda aquí, ¿sí? Aquí, y esto, que la diferencia entre y1 de x y y0 sea menor que b, nos indica que y1 evaluado en x está en el rectángulo cerrado. ¿Por qué? Porque el rectángulo cerrado se define como de un lado están centrados en x0 de radio a, y del otro lado están centrados en y0 de radio b. Es el rectángulo S. Entonces, decir que la diferencia entre y1 de x y y0 es menor o igual a b, nos quiere decir que sí está en el rectángulo. Ajá, que no se sale de esta franja. Y también lo mismo acá, ym de x menos y0, su diferencia es menor o igual que b, entonces estamos en el rectángulo. Entonces estamos probando de manera inductiva, pero las dos conclusiones, que cada elemento ym es continuo y que cada par ordenado x, ym se quede en ese cerrado. ¿Por qué necesitamos que se quede en ese cerrado? Porque es en ese cerrado donde f está definida. Y para seguir haciendo las iteraciones necesitamos evaluar en f. Y si el elemento x, ym de x no está en ese cerrado, no vamos a poder evaluar a f ahí. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí se puede ver la importancia, porque en el mismo teorema, en el inciso, creo que es el inciso 3, pide que la función y0 inicial sea continua, ¿sí? Porque como el argumento que utilizamos aquí fue por inducción,
necesitábamos que la Y0 original, el primer elemento de la sucesión, fuera continuo, y ya nos va dando la continuidad de cada uno de los elementos siguientes. Continuamos entonces con la demostración. Ya demostramos que cada YM es continuo y que cada par ordenado de X, YM se queda dentro del rectángulo ese cerrado. ¿Sale? Continuamos entonces. Punto 2. Punto 2. Vamos a ver en este punto 2 que la sucesión YM de X converge uniformemente en el intervalo JH. Les recuerdo, JH es el intervalo donde el mismo teorema nos está garantizando la existencia de la solución. ¿Ok? Entonces, comenzamos con esta parte de demostrar la convergencia uniforme de la asociación de funciones. Como Y1 de X y Y0, como Y1 de X y Y0 de X son continuos en J, existe una constante n positivo tal que la diferencia entre Y1 y Y0 está acotada en n. ¿Sí? Otra cosa que queremos demostrar aquí. Por demostrar, para todo X en el intervalo se tiene lo siguiente. La diferencia entre dos elementos sucesivos Ym y Ym-1 está acotada entre n por L X menos X0 M-1 sobre M-1 factorial. ¿Sí? Y esto, bueno, para M en los números naturales. Esta desigualdad la vamos a llamar 2. Ajá. Bueno. Para m igual a 1 se tiene la desigualdad. Flechita. Esta desigualdad. ¿Por qué? Porque m igual a 1 nos queda la diferencia entre y1 y y0. Ajá. Aquí nos va a quedar 1 menos 1, algo elevado a la 0 es 1, entonces nos queda no que n, que es la cota de las diferencias entre y1 y y0. Entonces, se tiene esta desigualdad para n igual a 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así es y así. Otra vez vamos a hacer inducción. ¿Me ha perturbado? Sí, ¿verdad? Sí, la neta sí. Bueno. Ni siquiera Jessy me ayudó. Supongamos la cierta. Bueno, a ver. Supongamos que la desigualdad 2 es cierta para m igual a k, con k mayor o igual que 1. Ajá.
Entonces, por la hipótesis 2 del teorema, ¿cuál es la hipótesis 2 del teorema? Aquí tengo el enunciado del teorema. La hipótesis del teorema, la hipótesis 2 del teorema es Lipschitz. ¿Ok? Entonces vamos a sacarnos aquí de la manga esa L de Lipschitz. Bueno, por la hipótesis 2 del teorema, si nosotros tomamos la diferencia entre dos elementos sucesivos de la sucesión, vale, no es redundante, ¿eh? Dos elementos consecuentes, yk más 1 menos yk, esto es menor o igual que el valor absoluto de la integral de x0 a x de f de t evaluada en yk menos f de t evaluada en yk menos 1, ajá, integral con respecto de t. Y aquí es donde usamos esa condición 2. Esto es menor o igual que L por la integral de x0 de y de k de t menos yk menos 1 de t, ¿sí? Porque pues sale por la condición de Lipschitz, ¿no? Por eso es la hipótesis 2 del teorema. ¿Ok? Existe esa constante de Lipschitz. Ahora bien, estamos suponiendo por hipótesis de inducción, ajá, supongamos que la desigualdad es cierta para m igual a k, ¿sí? Entonces, esto es menor o igual que el valor absoluto de la integral de x0 a x de n por L menos t menos x0, esto elevado a la k menos 1 sobre k menos 1 factorial de t. ¿Ok? Y bueno, pues estas son puras constantes menos el t menos x0, ajá, y al momento de sacarlo nos va a quedar de la forma n por L por x menos x0, ajá, a la k sobre k factorial. ¿Sí? Es una integral súper sencilla porque sacan aquí n, sacan el L elevado a la k menos 1 y multiplicarlo por este L va a quedar L a la k, el n aquí está, el k menos 1 factorial. ¿Sí? Cuando ustedes integren el t menos x0, porque estamos integrando, es una integral con respecto de t, es que nos va a quedar, y luego tenemos límites de integración x0 a x, es de donde les va a quedar el x menos x0 a la k y multiplicación por k, que es lo que necesita esto. Porque para que k menos 1 factorial se pueda completar a k factorial, aquí le falta una multiplicación por k que nos le da la integración con respecto de t. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la desigualdad 2. Esta desigualdad 2 es cierta para todo n. Ajá. Ahora vamos a ver una cosa. Seguimos en lo de la convergencia, ¿eh? Se tiene esa desigualdad, todavía no probamos la convergencia. Recuerden que en el inciso 2 la sucesión YM converge uniformemente en JH. Todavía no hemos demostrado eso. No nos demostramos esta desigualdad. Ahora, ¿cómo? N por la suma desde m igual a 1 hasta infinito de L por x menos x0, aquí va m menos 1 sobre m menos 1 factorial. ¿Sí? Esto es menor o igual que n por la suma desde m igual a 0 hasta infinito de LH
LH en la M sobre M factorial. ¿Esto quién es? Esto es N por la exponencial evaluada en LH y esto es finito. A ver, ¿qué pasó aquí? Ajá. ¿Qué pasó aquí? Tenemos que N por la suma desde M igual a 1 hasta infinito. Super chueco, lo escribí aquí, ¿eh? Super chueco. N por X menos X0 a la M menos 1 sobre M menos 1 factorial. Ajá. Esto es menor o igual que la N, pues nos queda ahí la N, ¿sí? X menos X0 sabemos que es menor o igual que H porque es la longitud del intervalo JH, ¿ok? Entonces, X menos X0 es menor o igual a H y hacemos una modificación en el índice de la suma y en lugar de que empiece en M igual a 1, M menos 1, M menos 1, la corremos a que empiece en M igual a 0 y hacemos un desplazamiento de M menos 1 a M y de M menos 1 a M. Entonces, en esta desigualdad están ocurriendo dos cosas. Primero, un cambio en el índice. Vamos a empezar la suma en 0. En lugar de 1 la vamos a empezar en 0. Y en lugar de M menos 1 este término y M menos 1, pues va a empezar en M y en M. Ajá. L aquí está y la diferencia entre X y X0 es menor o igual a H porque estamos en el intervalo centrado en X0 y de radio H. ¿Sale? Esta suma, excluyendo la N, esta suma desde M igual a 0 hasta infinito de LH elevado a la M sobre M factorial es precisamente la serie de Taylor del exponencial evaluado en LH. ¿Ok? Y esto es algo finito. Entonces, ¿quién es el que viene? Pues viene Weierstrass, ¿sí? Les recuerdo que en este video, que al final del mismo quedan enunciados varios teoremas sin demostrar porque se asume que los conocen, sobre todo cálculo 2. Pues es para esto, ¿no? Es para demostrar este teorema de existencia de densidad de Picard. Entonces, tener esto nos recuerda a Weierstrass, ¿sí? Porque entonces, por el teorema de la prueba M de Weierstrass, o bien podríamos decir por la prueba M de Weierstrass, ¿sí? Se tiene que la serie ¿sí? ¿Cuál serie? Bueno, pues la serie Y0 de X más la suma desde M igual a 1 hasta infinito de las diferencias de elementos sucesivos, la diferencia entre Ym y M menos 1 de X converge absoluta y uniformemente, porque recuerden que una cosa es convergencia absoluta y otra cosa es convergencia uniforme. Entonces dice Weierstrass que dada esta cota que tenemos acá, porque entonces ¿qué es lo que está pasando aquí, amigos? Bueno, cada elemento de la sucesión de esta sumamos los términos seguidos. Sumamos los términos seguidos. Cada elemento de esa suma está acotado, shalala. La suma de estas cosas converge, ¿sí? Por eso aquí le puse que es finito. Esto es muy importante para Weierstrass, ¿sí? Estamos acotando cada elemento de esta diferencia. Aquí está. Lo estamos acotando por algo que al ser sumado es finito, o sea que converge.
Entonces le aplicamos prueba M de ballestras y listo. Esto es una suma telescópica, ¿no? Si agarras una M, sí, una suma parcial. Sí, me quedé súper perturbado. Bueno, empecé a estar perturbado toda la clase, pero me perturbó en particular esto, porque si nosotros tomamos aquí una suma parcial a una n finita, esto es una suma telescópica. Ajá. Y se van a ir cancelando cada término y nos va a quedar, ese señor también se va a ir, porque aquí el primer término es y1 menos y0, se va a cancelar y0, entonces nada más va a quedar en una suma parcial de m igual a 1 hasta n finita, pues nada más queda el término yn, ¿no? Nada más va a quedar el término yn de x. ¿Ok? Bueno. Pero la suma la estamos tomando infinita y la prueba M de ballestras garantiza el resultado para la serie completa, no para una serie, no nada más para la suma parcial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice ballestras. Estas son condiciones de ballestras, no se confundan, condiciones de ballestras. Resultado de ballestras por cumplir la condición, y entonces esa serie converge absoluta y uniformemente en el intervalo JH. ¿Ok? Ahora bien, por lo tanto, sus sumas parciales, esto es lo que... me estaba adelantando, soy una persona adelantada en tiempo. ¡Ja! No es cierto, soy una persona atrasada en mi tiempo, que me quedé viviendo como en, calculo, como en los años 30, yo creo. Los años 30 del siglo pasado, sus sumas parciales, y1, y2, yx, convergen a una función continua, a una función continua en este intervalo, o sea, en el intervalo JH. Es decir, y de x es el límite cuando m tiende a infinito de ym de x, ¿sí? O sea, hay una, no trampa, pero hay una mañita aquí, ¿sí? Porque en efecto esto es una suma telescópica para una suma parcial. Si aquí le ponemos suma parcial 2, entonces esta suma se cancela y0 con y0 y queda y1 menos y1 se cancela y nada más nos queda y2, ¿sí? Entonces, si aquí en lugar de infinito le ponemos un número natural, nos va a quedar la suma parcial, nos queda la enésima suma parcial nos queda el enésimo elemento de la solución. O sea, es una forma como que astuta de haber planteado el problema. ¿Para qué? Para poder aprovechar la prueba M de Ballestras. ¿Ok? Entonces, y esto lo discutimos algún día, o lo mencioné algún día, ¿qué quiere decir que una serie converja? Bueno, una serie infinita, obviamente, ¿no? Una serie infinita converge si sus sumas parciales convergen también. Ajá. Entonces sus sumas parciales, y1 y 2, convergen a una función continua en ese intervalo, es decir, existe esa y de x, que es el límite cuando m tiene infinito de las ym de x. ¿Sale? Entonces, pues me parece que con esto le dimos a la convergencia, porque en el inciso 2 continúo perturbado. ¿Dónde carajo es el inciso 2? El inciso 2, ay cabrón. Bueno, el inciso 2 era ver que las iteradas, ¿no? Que la sucesión de funciones, aquí está, que la sucesión de funciones ym converge más uniformemente en el intervalo. Entonces ya concluimos eso. Pongo como observación una observación, obs.
ya vimos que esta y de x es solución de la ecuación integral. Esto lo vimos antes del mismo teorema, ¿sí? Como una especie de motivación del teorema, yo les dije, bueno, así están definidas las integrales de Picard. Así están definidas las integrales de Picard y nos interesa definirlas de esta forma porque si esas integrales convergieran de manera uniforme a una función, entonces esa función sería solución. Lo vimos antes del teorema, queda demostrado y no es difícil verlo, ¿eh? No sé si por aquí lo tengo, no lo tengo, ¿no? Pero esto lo sabemos. Una solución construida de esa manera, es decir, una función construida de esta manera, es decir, una función que sea el límite de las integrales de Picard sería solución de la ecuación integral que nos interesa, que es la equivalente al problema de valores iniciales. Entonces, esta observación, que esta y de x resuelve la ecuación integral, es cierta. Es más, ¿saben qué resultado utilizamos para esto? Utilizamos el resultado de que el límite, dada la convergencia uniforme, el límite de integrales converge a la integral del límite. Ajá, sale y vale. Vamos a ver la unicidad, todavía tengo tiempo. ¿Me veo como un apache? No mames, no. Que agarra un look salvajón. Bueno. Nos faltan dos cosas, ¿eh? La unicidad y la cota del error, ¿sale? Vámonos, riquis. Por demostrar, le voy a poner 3, ¿sí? Inciso 3, porque aquí llevamos un orden, ¿no? Por demostrar, y de x es la única solución. Entonces, clásico, ¿qué hacemos? Pues supongamos que hay otra. ¡Ja! ¡Ja, ja! Supongamos que z de x es también solución. De la ecuación integral.